Buenas tardes, ¿cómo están, queridos amigos, seguidores de La Revuelta? En esta oportunidad nos encontramos con un amigo, un profesional destacado, un colega. Se trata del doctor Roger Carvajal, el cual no es solo doctor, como decimos tradicionalmente a los médicos y a los abogados, él indudablemente es médico, pero además es magíster en ciencias biomédicas y es doctor PhD en inmunología, ¿no? Autor y primer director del CELADIS, y actualmente es el coordinador general del Comité Operativo de Emergencias de la UNSA, ¿verdad? Entonces tenemos una eminencia con nosotros que nos va a hablar precisamente de lo que nos preocupa e interesa entiendo, la mayoría de los bolivianos. Estamos atravesando una pandemia que no termina de superarse, ya es mucho tiempo que estamos con restricciones, con infecciones, etcétera. Entonces, sin más preámbulo, bueno, saludarte, querido Roger, gracias por darnos esta oportunidad de conversar contigo en un ámbito científico, pero a la vez que la población nos entienda. Y bueno, para eh, acelerar, digamos, un poquito esto, te lanzo esta primera pregunta referente a ¿por qué la vacuna esta de inmunización contra el COVID no logra precisamente una inmunización plena como sucede con la fiebre amarilla, con la poliomielitis u otras vacunas? Tal vez no estamos suficientemente informados al respecto, pero esta sigue generando contagios pese a que se cumple el esquema completo, las dos vacunas e incluso con la vacuna de refuerzo. Adelante, Roger, un gusto saludarte nuevamente. Hola Fico, buenas tardes, un gusto estar en tu programa otra vez. Realmente es importante esclarecer estos temas y sobre todo la pregunta que acabas de hacer es vital, porque si la gente no entiende esto, pues todo puede pensar, ¿verdad? Y los antivacunas tienen buena argumentación para lanzar lo que dicen. Bueno, hay que considerar que estas vacunas han sido lanzadas de emergencia, o sea, no sufren el proceso de todas las otras vacunas. Las de la siguiente generación van a tener la característica que se requiere de una vacuna que inmunice plenamente, como tú dices. ¿Qué pasa? Eh, en estas vacunas, si ustedes se fijan, a todos nos meten la vacuna por el hombro. Nos pinchan y depositan el antígeno, o sea, el virus o la información para hacer el virus, dentro del músculo. Entonces, en el músculo llegan unas células que atrapan eso y lo llevan a los ganglios de la axila, del cuello. Y en los ganglios presentan a eso que han comido, a lo que uno les ha metido y las células fagocíticas se lo han comido, presentan a linfocitos, que son células que están esperando y se activan, proliferan masivamente, forman anticuerpos o células y se distribuyen en el cuerpo. Entonces el cuerpo está protegido. Pero en su fuero interno, adentro, el virus de manera natural no entra por el pinchazo, no es de vía parenteral, como digamos la fiebre amarilla, esa entra por vía parenteral porque entra por un mosquito que pica, ¿te das cuenta? Penetra en la tráquea. Esta no, esta entra por vía respiratoria, por los ojos, por la boca, por la nariz, o sea, entra a las mucosas. El virus pega ahí y invade a las células de la superficie, las células epiteliales, y en ellas prolifera. Cuando pasa más para adentro, ahí sí le está esperando los anticuerpos que se han formado con la vacuna. Y ahí es donde los atacan esos anticuerpos a los virus y los destruyen. Pero fíjate que si llega el virus a un individuo vacunado, va a poder seguirle infectando y proliferando y él va a poder seguir liberando virus. Pero lo que no va a ocurrir es que el virus, cuando penetre, lo enferme gravemente. Entonces, una vacuna que te protege contra la enfermedad, no contra la infección, porque está metida por una vía que no es la vía natural es por la nariz. La siguiente generación de vacunas va a ser por spray nasal o por vía oral. ¿Qué va a lograr esto? Que llegue a las mucosas, se absorba por ahí y ahí se monta una respuesta inmune en las mucosas, detrás, inmediatamente detrás, porque eso se llama respuesta inmune local o secretoria. De modo que los anticuerpos que se formen con ese tipo de vacunas, o las que se forman cuando el virus entra por modo natural, son anticuerpos llamados IgA
que salen en las secreciones, salen en el moco, salen en la saliva, salen en las secreciones intestinales, en las secreciones de las lágrimas, etcétera, y atacan al virus antes de que penetre. Entonces no llega a entrar el virus, no llega a infectar, no llega a entrar en las células de la mucosa. Por lo tanto, esas vacunas se llaman esterilizantes. Esas todavía no están en comercio, se están ensayando recién. Estas vacunas son, digamos, de emergencia para evitar la enfermedad grave, no son para evitar la infección. En el caso de la fiebre amarilla, la vacuna es para evitar la infección. ¿Por qué? Porque te la mete por la misma vía por donde entra el mosquito. El mosquito te mete el virus y adentro están esperando las células que se han inducido con la vacuna y atacan a los virus de la fiebre amarilla. En el caso de la polio, cuando se dio vacuna inyectable no funcionó igualmente, entonces tuvo que haber una vacuna oral. Y esa vacuna oral, que se toma en gotitas los niños para polio, induce una respuesta local en el intestino, de modo que cuando llegue el virus vivo a atacar, en la propia mucosa ya hay anticuerpos que están esperándolo y no lo dejan entrar. Entonces son dos niveles de inmunidad, una interna y otra superficial que está en las mucosas. Entonces la que estamos consumiendo, la que nos están administrando es interna, es parenteral. Eso explica por qué no protege contra la infección. Pero sí es importante, los datos estadísticos nos dicen que protege contra la enfermedad, la cantidad de enfermos graves, que está alrededor del 1.3% y de muertos 0.6%, que antes estaban, te acuerdas, en el 5% de todos los que enfermaban iban a terapia intensiva y la mitad se morían. Entonces esa es la gran diferencia y eso la gente tendría que entender, de modo que los antivacunas no digan, y tienen razón, esta vacuna no inhibe que nos infectemos. Sí es cierto, pero inhibe que nos enfermemos. Y hay que esperar a las siguientes y esperemos que operen en la plenitud que estamos esperando. Genial, Roger, tu explicación me queda muy clara y bueno, definitivamente no es que la vacuna está mal, sino que la vacuna está evitando que nos muramos, no tanto que nos infectemos. Entonces, claro, estamos actuando contra un virus nuevo y se está actuando de la manera más adecuada en estas circunstancias, entiendo. Y como tú bien dices, el futuro es que las vacunas ya en el futuro lleguen más adecuadas, como la de la polio que nos acabas de explicar, ¿no? Claro. En esa línea, y también un poco siguiendo a los famosos antivacunas, que muestran gente que se desmaya, que rostros desfigurados y tantas cosas que las utilizan para demonizar, para hacer que sean demoníacas las vacunas, nos está planteando también el tema de que hay efectos colaterales muy agudos, muy fuertes. Tenemos registros de estos efectos que, bueno, algo serio, por supuesto, y en qué magnitud pueden atacar a qué tipo de seres humanos, a qué tipo de individuos, con qué características, si nos puedes orientar al respecto. Sí, estas reacciones se llaman ESAVIS, ¿no? O sea, que son reacciones que se asume que fueran por las vacunas. A veces son coincidencia que alguien ha reaccionado y justamente ese día le han puesto la vacuna, ¿no? Entonces, no tiene que ver. Entonces, cada caso hay que estudiarlo por separado. Hay unas ESAVIS que son agudas, o sea, el momento que le han inyectado, hasta 24, 48 horas pueden tener reacciones. Y hay otras que son posteriores, largas. En el caso de las cortitas, se ha encontrado de lo más variadas, ¿no? De gente que le duele mucho el hombro, otros dolores de cabeza, han habido vómitos, sobre todo en las segundas y terceras vacunas, cuando la gente ha tenido la enfermedad. ¿Por qué? Porque claro, como uno tiene respuesta adentro y le mete la vacuna, entonces todo el aparato inmune que ha sido armado con la primera vacuna o con la infección va y ataca al sitio, se arma una inflamación, se liberan sustancias que afectan todo el cuerpo, se llaman sustancias proinflamatorias, que hacen doler los músculos, que hacen doler la cabeza, la fiebre, pero en otras personas nada. A mí, por ejemplo, ninguna dosis me ha pasado nada, me había olvidado que me había puesto la vacuna. Eso es muy variable de acuerdo a las personas. Pero todas esas enfermedades, esas reacciones colaterales se curan con un antiinflamatorio, un antipirético, el paracetamol ha funcionado bien y no pasa nada. Hay otras que sí se han reportado como graves. Por ejemplo, hay unas llamadas TTS, que son eh, trombosis, trombocitopénica, con coágulos en las personas. Y no se sabía por qué. Son poquitas, ¿sabes? Que alrededor, a nivel mundial pueden ser son 1 o 2 por millón de vacunaciones. Que se han generado coágulos que se pueden manejar si se indagan rápidamente. Eh, y que las personas se han reportado coágulos en los senos de algunas arterias que hay
que se dilatan en la parte de la cabeza, y en algunos otros lugares, y bueno, la han tratado los médicos y no pasa nada, pero no se sabía a qué se debía, por qué ocurría. Entonces se asume que es en ciertas personas que tienen cierta carga genética muy particular, pero además que en la reacción inmunológica contra las vacunas hay algunos cruces antigénicos con las plaquetas. Entonces hay anticuerpos que atacan las plaquetas, pero es, digamos, una eventualidad de una persona, como ocurre con todas las demás vacunas. Todas las demás vacunas tienen reacciones colaterales, eventuales en algunas personas, un porcentaje X. Otras reacciones son las alergias, reacciones anafilácticas se llaman. Tú sabes que hay personas que tienen propensión a hacer alergia contra todo. Le pongas lo que le pongas. Son fenómenos muy particulares que tienen también que ver con algo con el fondo psicológico, en lo que se llama la neuropsicoinmunología, y que hay gente que le des lo que le des, reacciona alérgicamente, y en este caso, como hay una serie de productos químicos con la vacuna que son preservantes, que son aditivos, etcétera, puedes reaccionar contra uno de ellos o contra varios, entonces darse una reacción alérgica. Pero también son alrededor de 2 o 3 por millón que se han visto a nivel mundial. Pero eso ocurre no en todas las personas, ni siquiera en las personas que tienen alergias. Casi todo el mundo tiene alguna alergia, ¿verdad? Alguna carne, algún cerdo, alguna cosa. Sino en las gentes que tienen tendencia a hacer alergias, que les da alergia de todo y de nada. Esas sí debieran ser cuidadosamente vistas cuando están con un médico, cuando hay la vacunación, ¿no? Por suerte son muy pocas. Lo interesante es que en Bolivia no se están reportando, estaba yo revisando en materia que nos pasan del SNIS, y son las reacciones primeras, las simples que se pueden curar con paracetamol, pero estas de anafilaxia o de trombosis son muy pocas, por lo menos no aparecen así con la frecuencia que ha aparecido un tiempo, me acuerdo en Dinamarca, 17 casos han aparecido directo en 5 millones de habitantes. Aquí somos 11 y no hemos visto, afortunadamente. Hay otra que es en los niños que se llama miocarditis eh, y pericarditis. Tampoco han reportado, estoy indagando con mis amigos cardiólogos y pediatras si han visto algunas de ellas, pero esas también son entre 1 y 2 por millón de, de, de sujetos vacunados, en niños sobre todo. Eso se cree que es porque algunas vacunas como la Pfizer y la Moderna, en realidad liberan ácido nucleico, ARN, que hace que se codifique para la espinita del virus, esos cuernitos que tiene. Entonces nosotros fabricamos eso, ya no entra el virus, no, nos encarga la información genética para que nosotros las fabriquemos. Y eso, aquí hay una cosa bien interesante, estimado Fico. Muchos antivacunas dicen, esas especulitas que se forman en el cuerpo son tóxicas. Pueden llegar a ciertos lugares y generar reacciones. Efectivamente, pueden llegar a ciertos lugares de los capilares y causar reacciones. Pero eso es cuando la vacuna entra a la sangre, y alguna vez debe ocurrir que la vacuna no entra al músculo, sino en algún capilar que está circulando por ahí, y al parte entra y empieza a circular, porque lo normal es que no circule, que inmediatamente sean capturadas por las células y la lleven a los ganglios. O sea, no puede haber circulación del componente de la vacuna por la anatomía misma de la región, pero si alguna vez llegara a circular por una inyección que nadie puede calcular que ha llegado a un capilar, ¿no? Por eso ya están haciendo que en los nuevos sistemas de vacunación, la gente que pone la vacuna aspira un poquito para ver si no ha entrado la sangre. Y si no hay sangre ahí, recién penetre. Son las nuevas normas que están apareciendo por ese tipo de reacciones que han ocurrido. Pero en general son muy poquitas, pero lastimosamente, si digamos, han dado en Estados Unidos 500 millones de dosis, ¿no es cierto? Y las VAERS, que es el sistema de registro, dice, bueno, entonces son 1000 casos, pues, para hacer tanto por millón. Entonces, sobre esos 1000 casos que están estudiando todavía, los antivacunas dicen, miren, son 1000 casos, pero no ven la parte relativa que son por 500 millones. Entonces, esa parte es la que tenemos que ver con cuidado. Y para el caso de Bolivia, que somos 10, 11 millones, y vacunados nada más 5, de 5 millones aparecerán 5 que todavía no los hemos reportado, por ahí aparecen, pero qué suerte que para Bolivia no ocurre eso, y eso estamos estudiando para ver si en nuestro país es diferente el tipo de reactividad. Genial, muy bien. La verdad que los datos en Bolivia por lo menos son alentadores. Te voy a complementar la pregunta con si vale el término un ranking de vacunas entre Pfizer. Creo que la más con más consecuencias de la que han hablado es la AstraZeneca, tú nos dirás,
pero nos vamos a ir a un pequeño corte y enseguida volvemos con estas respuestas que son fundamentales para este análisis que estamos haciendo. Un Claro que momentito sí. y volvemos.